Hola, estimados estudiantes. La clase de hoy traigo el contenido relacionado con el periodo de entreguerras ocurrido de 1918 a 1939. Los objetivos de la clase de hoy son identificar las principales características del periodo de entreguerras y además relacionar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial con los sucesos de la década de 1900. Primero, recapitulemos los contenidos que ya hemos trabajado durante el mes anterior. Primero hay que entender que luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial va a surgir el Tratado de Versalles en 1919, que va a imponer duros términos a Alemania, ¿ya? Que va a ser caracterizada como la gran responsable de este conflicto, lo que va a generar en este país un sentimiento de humillación y descontento. Mientras tanto, los países de Europa van a quedar arruinados producto de la guerra. Por este motivo, Estados Unidos le va a comenzar a prestar dinero para la reconstrucción. Esto le va a generar grandes ganancias, grandes dividendos, por lo que se va a convertir en una potencia mundial. Continuando con estos contenidos, la economía después de la Primera Guerra Mundial se caracterizó principalmente porque Estados Unidos va a prestar dineros a estos países en Europa, principalmente Francia, Bélgica, Gran Bretaña, a los que fueron afectados duramente por este conflicto, para que se puedan recuperar, lo que va a generar que Estados Unidos va a crecer su economía, por ende va a crecer también como país. La población entonces va a sentir una confianza económica debido a este tema, por lo que va a empezar a invertir. ¿En dónde invierte? En la bolsa de valores, ya comprando acciones, comprando em, productos también, ya debido a esta confianza económica, porque todo iba en alza, es decir, que todo siempre daba ganancia. Europa va a quedar arruinada luego de la guerra, como se mencionó, por lo que va a depender de esta ayuda económica que realiza Estados Unidos y además de los pagos que tiene que realizar Alemania. Y este último, por su parte, va a tener que pagar todas las reparaciones del conflicto. Recuerden que Alemania quedará como la gran culpable de la guerra, ya lo que va a generar una crisis económica dentro del país. Mientras tanto, en los restos de países se va a vivir esta época que se conoce como los locos años 20, ¿ya? Que se conoce así principalmente por la prosperidad económica alcanzada por Estados Unidos, donde la gente invertía en la bolsa, compraba productos, ¿ya? Y además porque va a traer algunos cambios culturales como la música, ¿ya? El jazz va a empezar a aparecer en esta época, el Charleston, y además por el cine, ¿ya? Por el cine se va a masificar durante esta época. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener principalmente? La confianza económica, ¿ya? Por lo que las personas van a comprar varios productos. Además, se van a comprar acciones de empresa debido a que siempre va a subir el valor, es decir, siempre iba a ganancia. La gente entonces empezaba a endeudarse, a comprar más productos, ¿ya? Porque siempre esto iban en alza, es decir, siempre iban a ganar cuando compraban acciones. Esto va a generar ciertos problemas económicos, principalmente vamos a tener que haber una sobreproducción, ¿ya? Porque siempre la gente estaba comprando, entonces las empresas empezaron a sobreproducir más de lo que estaban vendiendo y debido también a las compras, digamos, al aumento de valor, empezó una especulación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas estaban costando más de lo que deberían costar, ¿ya? Y esto va a generar una inflación económica que se va a ir agrandando, ya se va a convertir en una burbuja y esto lo vamos a ver que va a generar una crisis económica, ¿ya? La crisis económica de 1929, donde la bolsa de valores, donde se veía todo este tema de la inversión en la empresa, se va a desplomar. Todos los precios, digamos, de las acciones van a bajar abruptamente debido a esta burbuja económica que se estaba produciendo. Entonces muchas empresas tuvieron que cerrar ya que ya no tenían el dinero suficiente para poder mantenerse, por ende, tuvieron que despedir a mucha gente. Esta gente quedó desempleada, quiso retirar su fondo de los bancos, pero los bancos no tenían el dinero, ya que habían prestado todo este dinero mediante créditos. Entonces, todo el dinero, digamos, se perdió, estos bancos quebraron y generó en la población, sobre todo en Estados Unidos, cierto desempleo, eh,
también generó incertidumbre laboral, etcétera, ¿ya? Esto va a afectar no solamente a Estados Unidos, como Estados Unidos ayudaba económicamente a Europa, Europa también se va a ver afectada por esta crisis, sobre todo Alemania, que era la que estaba con ya problemas económicos, sumado a esta crisis va a generar que Alemania tenga unas altas tasas de desempleo, alcanzando casi los 50% de desempleados, ¿ya? Y va a afectar obviamente también a América Latina, que está relacionada. Como dato curioso, Chile fue uno de los países más afectados producto de esta crisis de 1929. El único país que no se vio involucrado en esta crisis fue la Unión Soviética, ¿ya? Acá hay una primera actividad que tienen que realizar. Esta actividad consiste en que observen las siguientes imágenes que se ven a continuación y tienen que indicar qué es lo que observan. Para esto les voy a pedir que le puedan solicitar ayuda a algún amigo que sepa hablar inglés para que puedan traducir las palabras, o se los pueden preguntar a sus profesores de asignatura de inglés, ya que les puede indicar un poco si es que usted no entiende las palabras que se enseñan. Continuando entonces con estos contenidos, vamos cambiando un poco de tema hacia lo que es la Revolución Rusa, ¿ya? ¿Qué es esta Revolución Rusa? Eh, para los que se recuerden en los contenidos anteriores, quedó pendiente lo que estaba relacionado con lo que había ocurrido con este imperio, porque se retiró del conflicto, así que aquí vamos a hablar un poco. Primero entender que el imperio ruso era una monarquía absolutista. Quiere decir esto que concentraba todo el poder en el emperador, en el monarca, en este caso el zar, ¿ya? Y al momento de ingresar a la guerra. Entonces estaba viviendo una época donde estaba todo concentrado, todo el poder concentrado en este zar. La economía rusa además estaba retrasada con respecto al resto de Europa, mientras que los grandes imperios europeos o imperios coloniales estaban industrializándose. Rusia todavía era un país agrícola. Y además, durante la guerra van a estar perdiendo el frente con los alemanes, lo que va a generar un descontento de la población, sumado todo a estos otros problemas, y esto va a ser aprovechado por los movimientos socialistas, es decir, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques era un grupo más radical que buscaba hacer cambios drásticos en el sistema ruso, mientras que los mencheviques querían hacer algo más consensuado a largo plazo. Ambos grupos van a seguir ideales de Karl Marx. ¿Quién es Karl Marx? Es un filósofo que nos habla un poco de un sistema distinto al sistema capitalista que va a estar imperando en Europa durante esta época, ¿ya? Y nos va a hablar un poco del sistema socialista. La revolución se divide en dos etapas, dos fases. Ya la primera es la revolución de febrero, donde el zar Nicolás va a abdicar. Esto todo ocurre en 1917. ¿Ya? Entonces el zar Nicolás II abdica el poder, ¿ya? Y va a asumir un gobierno provisional, ¿no? Sobre todo un gobierno establecido por mencheviques. Aquí va a estar la presencia de Kerensky. Y este gobierno va a mantener la guerra, se va a mantener durante la Primera Guerra. Pero en octubre de este mismo año va a haber otra revolución y debido a llevado a cabo por los bolcheviques, ¿ya? Y va a asumir Lenin, ¿sí? Va a terminar con el gobierno provisional, va a establecer un sistema de gobierno mediante los soviets, ¿ya? Y se va a retirar de la guerra firmando el Tratado de Brest-Litovsk con los alemanes, ¿ya? Otras características de la revolución, digamos, cuando ya asumen, se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Durante los primeros años de este país, ya va a haber una guerra civil entre 1917 al 1923 entre los partidarios de mantener esta revolución y las personas que querían volver al sistema monárquico. Entonces vamos a tener una guerra que va a durar unos 5 años, donde van a ganar los soviéticos, ¿ya? El resto de Europa va a tener miedo a esta república por que se podían propagar revoluciones en sus países, ¿ya? El rol del Estado es un sistema soviético, que era un sistema estatal fuerte, donde centraba toda la economía y la política en el Estado. Y finalmente vamos a señalar que Lenin, ya, el líder de esta revolución, muere en 1924 y va a asumir su mano derecha Stalin. Ya para finalizar, antes que se acaben nuestros 10 minutos de video, acá está la actividad que tienen que realizar, la cual se la tienen que enviar a los profesores en los correos que están acá señalados, ¿ya? Si les corresponde con el profesor Gabriel, estén en el correo, o con el profesor César también lo pueden hacer.
Para más cosas, nos vemos.